Buenas tardes. En el día de hoy conversaremos con el doctor Mauricio Correa, especialista ginecólogo obstetra en medicina, realizó un doctorado en medicina, en ciencias médicas, en el mes de la endometriosis. Doctor, para que usted se pueda presentar. Sí, bueno, desde ya agradecer la invitación a Fuchen y a ustedes. Sí, bueno, una gran compañía en todo este proceso. Y claro, yo soy ginecólogo, tengo un doctorado en ciencias médicas y estoy actualmente en un fellow de cirugía invasiva en la Universidad de Chile. Y probablemente voy a estar en Valdivia a partir de junio en Clínica Alemana y Hospital de Valdivia. Sí. Perfecto. Vamos a comenzar en Hablemos sobre endometriosis. Comenzaremos con ciertas preguntas. ¿Por qué cada caso de endometriosis es único y se debe tratar de forma individualizada por su equipo multidisciplinario? Sí, estas son preguntas que hacen las pacientes, ¿eh? Es frecuente que se pregunten esto y quizás esta es la más importante. Cuando preparaba un poquito esta discusión, pensaba en el origen de la pregunta. Y la verdad es que la respuesta está en el origen de la pregunta. Cada caso es único y por eso finalmente tiene que ser manejado por un equipo que es multidisciplinario. Y para entender eso un poquito les quería mostrar lo que es el origen de la enfermedad y dónde se localiza. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por la pelvis de la mujer. Tenemos unas imágenes. Si miramos aquí por transparencia, vamos a ver dónde está la pelvis ósea. Vemos algunos órganos. Vemos el intestino, la vejiga, el útero. Aquí lo vemos más de cerca. Y aquí se ve bien clarito. Hacia adelante está la vejiga, por donde uno orina después. Está el útero, que tiene acompañado sus trompas de falopio y que se conectan finalmente con los ovarios. Y detrás del útero se encuentra el intestino. Y esta es una pelvis mirada en la realidad. Podemos ver que se aprecia el útero, se aprecian las trompas uterinas y se aprecia el ovario. Ahora, si miramos un poquito más de cerca y nos vamos hacia adentro del útero, vamos a encontrar que se encuentra esta línea acá, que no sé si el marcador se ve, pero se ve algo así en una esquina. Y esto es lo que se denomina el endometrio. Y el endometrio es lo que recibe mes a mes el huevo, el óvulo que se produce en el ovario. Este óvulo sale del ovario, entra por las trompas de falopio y se transporta en un largo camino hasta llegar a la cavidad uterina. Finalmente, cuando no se produce el embarazo, este endometrio se descama a través de lo que se denomina una menstruación, y eso es lo que ocurre en las mujeres mes a mes. Sin embargo, se ha visto también que esta menstruación que cae por la vagina también se va a ir hacia las trompas, por el mismo camino que tenía el huevo, y por ese camino va a ir a caer finalmente hacia la pelvis. Y si miramos la cirugía que hemos visto previamente, vamos a ver que aquí en el fondo del útero hay un poquito de sangre, y esto es sangre menstrual. Esto es finalmente lo que ocurre con el desarrollo de endometriosis. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero esta mujer no tiene endometriosis. Y es cierto, y eso tiene que ver con que el desarrollo de la endometriosis finalmente son muchos factores los que coexisten, no es solamente lo que se denomina esta menstruación retrógrada, sino que hay factores genéticos, hay factores inmunológicos, hay factores que aún no conocemos que hay que investigar, y que todos estos juntos coexisten y van desarrollando lo que es la enfermedad de endometriosis. Y ahora uno se Perfecto. pregunta, bueno, ¿cómo se ve la enfermedad en realidad? Y este es un cuadro real de endometriosis. Podemos ver que el útero tiene una forma que está anómala, hay adherencias hacia el útero, y el intestino se ve que está muy distendido, muy hinchado acá atrás, y se encuentra pegado hacia el útero. Acá no se ven los ovarios, no se ven las trompas, y esto genera en algunas pacientes mucho, mucho dolor. ¿Y cuáles son los sitios de implantación de la endometriosis? Suele ser la vejiga, las trompas, los ovarios, los ligamentos del útero, el intestino, y muchos otros. Y eso hace que sea requerido distintos especialistas para abordar cada uno de estos órganos que muchas veces se comprometen con la enfermedad. Y lo último que quería contarles tiene que ver con un poquito del dolor, de cómo se produce esta cosa que es el dolor finalmente. Y el dolor es mucho más complejo de lo que uno cree al principio. Hay unas carreteras que son los nervios y que van a conducir la sensación del útero y del intestino hacia la espalda, hacia la médula espinal. Aquí lo podemos ver, están enlazados el intestino, el útero
Y finalmente se va estableciendo toda una red de nervios que son las carreteras que transmiten las sensaciones y además que emiten señales para poder movernos, poder sentir nuestros órganos, etc. Y todas estas se van a conectar con nuestro cerebro. Y finalmente es en el cerebro donde se produce el dolor. La percepción final del dolor siempre está en el cerebro. Y además acá se comunican con otras cosas, tales como las emociones, nuestra espiritualidad también, las percepciones que tenemos de la realidad, etc. Por tanto, la generación del dolor es un proceso extremadamente complejo. De hecho, en investigaciones se ha visto, que son el cerebro, que hay distintas zonas que están involucradas en la sensación del dolor, y estas tienen una dimensión sensorial, esa es la que tiene directamente que ver con la sensación de la transmisión del dolor, pero tiene una dimensión emocional, por eso la emocionalidad del paciente, la ira, la rabia, la frustración, la pena, los conflictos familiares, laborales o otros que puedan tener, van a impactar negativamente o positivamente en la percepción del dolor. Y finalmente está lo que es la denominada la dimensión cognitiva. Y la dimensión cognitiva tiene que ver con el significado que le damos al dolor. Los humanos somos siempre seres de significado, y por tanto la forma en que vamos eh, percibiendo y dándole un sentido al dolor también puede impactar en forma positiva o negativa en la sensación del dolor. Perfecto. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué un equipo multidisciplinario? Porque se requiere un ginecólogo habitualmente para el tratamiento, pero en algunos casos para cirugías con coloproctólogo, urólogo, el psicólogo apoya la parte de la psicoterapia, y también un psiquiatra en algunos casos, kinesiólogos de piso pélvico, la matrona que acompaña en todo este proceso muchas veces, el nutricionista con terapias de nutrición que son muy efectivas en algunos casos, terapias alternativas tales como la acupuntura, el yoga y otras que han mostrado ser muy efectivas, entre muchos otros especialistas. Y lo último comentarles es que siempre es importante considerar la singularidad de cada mujer, con sus colores, con sus matices, sus sensaciones, la etapa de la vida en la que están viviendo y cuál es la expectativa del tratamiento que estamos queriendo. ¿Cuáles son los casos poco comunes de endometriosis? Por ejemplo, endometriosis apendicular. Esta es una pregunta que se hace frecuentemente, ¿eh? Que en el fondo hasta dónde puede llegar la endometriosis. Y si recordamos este mecanismo de la menstruación retrógrada, de cuando la sangre va cayendo en la pelvis, esta también se va depositando en los órganos circundantes. Entonces puede llegar luego hacia el lado derecho más arriba, hacia el hígado. Y desde ahí puede tomar contacto con el diafragma, que es el músculo que permite que respiremos. Y también puede llegar a los pulmones. Y a través de la sangre puede prácticamente llegar a cualquier órgano. Hay casos muy raros, muy raros, pero que puede haber en cerebro, corazón. Y también se ha visto recientemente en la cicatriz de la cesárea que cada vez más frecuente encontrar nódulos endometriósicos en este y que requieren cirugía en algunos casos. ¿Por qué la endometriosis es estrógeno dependiente? Es una pregunta difícil, ¿eh? Son preguntas de biología. Y es bien interesante en realidad. Los ovarios, los huevitos de los ovarios, los folículos, van produciendo estrógeno a lo largo del ciclo menstrual. Y este estrógeno es lo que estimula que el endometrio, esta camita que hayamos dicho para recibir el huevito, vaya desarrollándose, crezca. Sin embargo, se ha visto que la endometriosis es un tejido extremadamente parecido al endometrio. Por tanto, cuando sube el estrógeno, también va a aumentar el desarrollo de la endometriosis en las pacientes que son susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Y eso hace que los anticonceptivos orales y algunos otros tratamientos hormonales puedan ser efectivos, porque finalmente lo que van haciendo es disminuir el efecto del estrógeno, entre otros efectos más hormonales que tienen. ¿Por qué la endometriosis es una enfermedad crónica? En medicina se define una enfermedad crónica habitualmente cuando cursa por más de 3 meses. Ahora esa definición es bien vaga, no dice mucho, pero lo importante es que en la endometriosis se ha visto que frecuentemente inicia después de la menarquia, de la primera regla, y ahí se empieza a desarrollar poco a poco. Y dura durante toda la vía reproductiva de la mujer. En algunos casos, el cuadro clínico, o sea, el dolor o la infertilidad en algunos casos, puede presentarse en etapas más avanzadas de la edad reproductiva, pero habitualmente después de la última menstruación, que se llama menopausia, se produce una regresión de la enfermedad al haber una caída de la producción de estrógeno.
Eso es lo más frecuente, es lo más habitual. Y lo otro importante es que cuando aparece una enfermedad crónica, no solamente por el dolor, sino que por el hecho de ser una enfermedad crónica que dura tanto tiempo, aparecen muchas emociones que son muy complejas de lidiar. Aparecen cuadros depresivos, puede aparecer ansiedad, alteraciones del sueño, problemas sexuales, conflictos familiares y laborales, culpa muchas veces que sienten las mujeres, percepción de catástrofe de la vida, ansiedad anticipatoria con cada menstruación que va a llegar, porque van a sentir dolor, o una sensación de incertidumbre, de no comprender qué es lo que está ocurriendo. Y cada una de esas emociones deben trabajarse en la consulta a fin de que la mujer pueda tener finalmente una calidad de vida quizá adecuada a lo que ella espera. ¿Por qué la endometriosis se puede confundir con colon irritable? Este es un cuadro que muchas veces enmascara la endometriosis, ¿ah? Y es frecuente que las mujeres pasen con este diagnóstico antes de ser diagnosticadas de endometriosis. ¿Y eso por qué pasa? Si uno mira la definición del colon irritable, eh, se define como un dolor abdominal recurrente con dos más de lo siguiente: cuando está relacionado con la defecación y cuando está asociado con constipación o con diarrea. Entonces, finalmente, los síntomas de endometriosis son extremadamente parecidos a esto. Y muchas veces lo que hace la diferencia es la ciclicidad. Es el hecho de que los síntomas empeoren con la menstruación. Cuando eso ocurre, la mujer debería consultar a un ginecólogo para poder ser manejada por esto. Y lo segundo es que también los cuadros pueden coexistir también. Muchas pacientes con endometriosis también pueden tener un síndrome de intestino irritable, lo cual va aumentando más el dolor, y por ello ambos cuadros deben ser manejados para un manejo, digamos, adecuado del dolor. ¿En qué consiste el dispositivo Mirena y por qué se utiliza para algunos casos de endometriosis? El Mirena es un dispositivo intrauterino que se utiliza como anticonceptivo, ha tenido muy buena aceptación últimamente. Dura 5 años y es muy efectivo. Y este dispositivo tiene el beneficio de que libera progesterona, y la progesterona va bloqueando el desarrollo de los focos endometriósicos. Ahora, la liberación de progesterona ocurre alrededor del útero. Por tanto, todos los focos de endometriosis que estén cercanos al útero van a empezar a disminuir su inflamación. Y es una de las herramientas que se utilizan como tratamiento. No es la única, hay muchas más, pero está dentro de las opciones terapéuticas que uno puede usar con su paciente, siempre y cuando la paciente esté de acuerdo con emplear esto y cumpla con sus expectativas. ¿Por qué un paciente puede manifestar dolor eh, al momento de los exámenes correspondientes para determinar si padece endometriosis o no? Si los exámenes no arrojan el diagnóstico y ella sigue con dolor, ¿qué puede hacer en esos casos? Sí, es frecuente que las mujeres tengan un poquito de susto a la ecografía. La ecografía transvaginal es un procedimiento que se usa con un transductor, y el transductor lo que va a hacer es emitir sonido. El sonido viaja, se devuelve, pasa hacia un procesador, un computador, y luego esto construye una imagen. Y la ventaja que tiene la ecografía es que permite estar muy cerca del útero, muy, muy cerca. En esta imagen podemos ver un útero que está cortado por la mitad, y adelante del útero, si recordamos, está la vejiga. Por tanto, la ecografía también permite evaluar la vejiga y el intestino. Sin embargo, el ecografista tiene muchas veces que evaluar si es que el útero se mueve o no se mueve, si es que hay focos de endometriosis adelante del útero o detrás del útero. Y para eso tiene que realizar estos movimientos que estamos acá. Si se fijan bien, es el mismo corte del lado del útero que se ve en esta imagen, y el útero se mueve acá. Hacia adelante va a estar la vejiga y hacia atrás va a estar el intestino. Y ese movimiento es muy importante para el ecografista porque permite ver si es que hay adherencias, si es que el útero se mueve bien o no, o si hay otros nódulos. Y por supuesto, en algunos casos, en pacientes que tienen endometriosis y tienen mucho dolor, eso les puede molestar. Y como causas de dolor pélvico crónico, son muchas. Por eso, aun cuando los exámenes no muestran endometriosis, hay otras causas de dolor. Hay causas que son ginecológicas, urológicas, que tienen que ver con los músculos también. Hay causas de los intestinos, neurológicas, infecciosas y muchas otras. Por eso el dolor pélvico crónico es un diagnóstico que hay que estudiarlo
que requiere una evaluación tranquila, con tiempo, con una buena historia con el paciente, y hay que ir guiando cuáles son los exámenes más apropiados para cada paciente, y muchas veces deriva a otro especialista que sea de acuerdo a lo que vaya haciendo los hallazgos, ya sea ecográficos, por historia, por resonancia magnética, por examen de sangre, entre otros. Y eso sería en realidad. No sé si Carmen usted tiene más preguntas o... Doctor, muchas gracias por su tiempo. Bueno, mi nombre es Carolina Danía, asistente social de FoodChain, por la instancia de aprendizaje que nos ha podido brindar el día de hoy. Así que muchas gracias como equipo de FoodChain. Cualquier duda o consulta que puedan tener, están las páginas de FoodChain